Hey, ¿qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo de Pokémon Platino Dual Lock. Y sí, hemos llegado ya al tercer capítulo. Y recordad, ayer capturamos a Huntail, hoy capturamos... joder. Nos dieron el starter de Odis. Y vamos a ver, he leveleado un poquito a Culebrilla y Asturiano hasta nivel 8, puesto que tengo... ¿Cuántas Pokéballs me quedan? Creo que no me quedan Pokéballs, ¿no? Vamos a tener que capturar en esta ruta un nuevo Pokémon con las 5 Pokéballs que nos dan. Así que oye, vamos a ver si hay suerte. Vale, estaba buscando un boli para apuntar que tengo aquí las rutas donde hemos capturado. Hemos capturado en ruta 201 y Orilla Veraz. Vamos a ver qué nos sale ahora. Ahora vamos a tener que tener el tutorial con Maya. Disculpa que soy un poco malo, voy a beber un poco de agua. Ande, Iván, ahora que te veo me doy cuenta. Aún no te he enseñado cómo se capturan los Pokémon, voy a enseñártelo ahora. Observa lo que hago, ¿vale? Y por cierto, ya he cambiado de programa de grabar, así que espero que se vea bastante mejor el juego, con más calidad y se me escuche mejor. Porque ya sabéis que antes se me sincronizaba el audio. Se me sincronizaba bastante mal el audio, la verdad. Así que ahora voy a bajar un poquito esto. Que si no yo me escuchaba demasiado fuerte. Bien, vale, está el Chimchar aquí. Bueno, también lo deja un PS, ha ido un poco ajustadito. Parece shiny, ¿no? El Chimchar. No, el shiny es rosa, pero no sé, parece un poco raro, pero... Vamos a ver qué Pokémon nos sale en esta ruta, a ver si tenemos suerte, oye. Ayer ya sabéis ese Manectric con Electrocañón creo que era. Fue muy jodido de conseguir, así que bueno. Intentaré que esta semana tengáis 7 vídeos de Pokémon para que siga la serie. Y así el domingo podemos... Lo mismo que podemos hacer combate el domingo con mi amigo, que tenéis el canal en la descripción, por cierto. Vale, muy bien. Esto es un poco turrita, vale, dame las Pokéball, coño. Jijiji, ¿has visto qué fácil? La verdad es que mejor reducir los pesos del rival más de lo que he hecho yo. Es importante reducir los pesos del Pokémon todo lo posible. Y te diré por qué un Pokémon sano es muy difícil de capturar. Vale, sí. Lo que todos sabemos, básicamente. Nos da 5 Pokéballs, que está bastante bien, pero bueno. Los viajes largos deberían llevar a muchos Pokémon contigo, es más seguro. Te divertirás más, cuanto más amigos lleves mejor. Bueno, ahora tengo que irme. Hasta ahora. Bien, para el siguiente capítulo sí tenía más o menos calculado lo que iba a hacer, pero para este no. O sea, lo primero que voy a hacer va a ser capturar un Pokémon que va a ser este primer Pokémon de ruta, que es... Sí, vale. Bueno, no sé qué le pasa a los legendarios. Mira lo que le pasa a un tipo de agua, aunque sea legendario, Mira. Ah, bueno, no. Lo iba a hacer, pero no, que nos quita vida. Tengo que ser tontito. ¿Qué ataques tenía el amigo Culebrilla? Golpe cabeza ¿cuánto era? Voy a meter a Culebrilla de primero, porque lo mismo con un golpe de cabeza no mata al Pokémon que sea. Así que ya vamos a ver si hay suerte. Con un hidrocañón seguramente sí. Y vamos, primer Pokémon de ruta, que es... ¡Cálidos! Rampardos, perdón. Tipo tierra roca creo que es, o... Buah, es que no se va a capturar solo con Pokéballs, tío. Este Pokémon es la hostia, hay que conseguirlo sí o sí. Es que va a estar muy jodido, tío, tengo que hacerle daño. Lanzarrocas. No es muy eficaz, ¿no? ¿Creéis que un golpe cabeza lo mata? Es que si no, no podemos hacer otra cosa, tío. Datos. Buah. 23 de ataque. ¿Qué hago? Pues que este Rampardo sería muy claro. He usado otro Pokémon. No sé qué hacer, tío. Con lanzarrocas, tío. No se mueve. Voy a intentar otra Pokéball Moss y si no le hago golpe roca, Joder, lo claro que sería este puto Rampardos, tío.
Ahora le hago golpe de cabeza, tío, a ver si no le hace daño. No, es que no se mueve, es que este va a ser muy jodido, tío. Tío. Me jode, ¿eh? Es que sabía que iba a pasar esto, tío. ¡Vamos! Tumba rocas también. Se tiene que venir, ¿eh? ¿Qué me ha bajado? Vale, la velocidad me la suda. Golpe de cabeza, vale. Dejar el rojo. ¡Vamos! Uf, pensaba que lo mataba, cabrón. Vale. Y está un PS, tío, 2 Pokéball, vamos. Vamos, joder. 1, 2, 3. ¡Vámonos, hostia! Joder. Madre mía, tío. Lo que me ha alegrado el puto Rampardos de los huevos, tío. Grande. Vamos. De cómo se va a venir. Ah, el otro día me comentaron que ya tuvo un comentario el vídeo. Se llamaba Rojo y me puso 3 puntos suspensivos. Así que, oye, ya sabéis, si queréis que vuestro mote salga abajo, pues nada, tenéis que comentar. O sea, si me ponéis un comentario, bueno, positivo o no, aunque sea crítico. Nada, mira, no me insultéis o no faltéis el respeto, yo os voy a poner el comentario. Y se va a llamar Rojo, nombre épico para un Rampardos, tío. Y apunta a la ruta 202. Vamos a curar y vamos a ver las estadísticas de este Rampardos, chaval. Cura los problemas de estado si está lloviendo, bueno. 15 de ataque. Es que se ha quedado un PS, tú. Madre mía. Qué chorra hemos tenido. Qué chorra, tío. Rampardos para mañana lo levelearé. Porque no me la puedo jugar. ¿Qué tipo es? Creo que lo mismo tierra no es, Es que... Roca, vale. Y es que tiene lanzarrocas y tumbarrocas. ¿Sabéis la suerte que he tenido con esta mierda, tío? Flipante. O sea, flipante. Al fin la suerte me sonríe en el loca. Ayer en el Manectri no pudimos cogerlo, pero bueno. Vale. Se me pasan muy rápido los capítulos de Pokémon, la verdad, grabándolo. Es una serie que disfruto mucho grabando. Y oye. Por cierto, los que me sigáis también los vídeos de FIFA, voy a hacer un vídeo de los iconos, no sé si esta semana o la siguiente, recordando lo que los iconos han supuesto para el canal y el crecimiento que nos ha dado. Pero bueno, vamos a seguir por aquí. Habréis visto que Rampardos aparece aquí en el layout. Con el otro lo conseguí hacer y oye, era bastante fácil, la verdad. Vale, vamos a ver qué nos puede salir. A ver, un Charizard es de mis Pokémon favoritos, la verdad. Pero tampoco hay que tentar a la suerte, ¿sabéis? Bien. Iba a sacar a Rampardos, porque era por 4, pero a saber qué ataque me hace. Vale, vamos a ir... Aquí vamos a ver si vamos a poder levelear ya hoy un poquito más al Rampardos o no. El juego se ve un poco más rápido, pero no se termina de acabar de ver bien. Pero ese es problema de que mi ordenador tampoco es la hostia. Entonces... Nivel 5. Bueno, tampoco estoy tan leveleado. Pero estoy bastante leveleado, la verdad. Creo que un hidrocañón me mata. Mirad el hidrocañón y la planta feroz. El martillazo, no. El martillazo, creo. Es que se lo funde. Es que no necesita ni puntos de experiencia. Demasiado fuerte, voy a abrir con Rampardos, yo creo, De momento seguimos teniendo las primeras... las 15 vidas. Y yo, la verdad, contaba con llegar al primer gimnasio con 10 vidas, Así que cualquier cosa superior estará bien. Para irme... lo que hay que ir haciendo es un gran equipo, la verdad. Vale, chica Nati. Es peor. Cambiamos. No me voy a rayar, no me la voy a jugar, con rojito. Bolsa no. Por Asturias, venga. Vamos a ir cambiando. Un Espeon también es muy clave, Un poco fuerte. ¿Esto qué era? Esos ataques son... Bueno, está bien. Lanzazo y para tu casa. Psicoataque, ojo, ¡Ojo! No es muy eficaz, ¿no?
Aguántalo, 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 aguántalo. Me cago en la puta madre, tío. Ya he perdido Asturiano. ¿Yo para qué hablo, tío, de vidas ni 8 pollas, tío? ¡Te ha tomado por culo! ¿Por qué he sacado a Odis, tío? Es que es tipo veneno, coño. No me lo mates, ¿eh? Huntail. Vale, me dio una hostia al ordenador, tío. No me jodas, tío. Vete a tomar por culo, macho. Otra vez con 2 Pokémon, tío. Lo siento, chavales, por el enfado, pero es que, tío, soy gilipollas. ¿Por qué no ganas nunca, desgraciada? Es que no ganas nunca. Calma, hay que jugar con cabeza, tío. O sea, el siguiente pueblo creo que se acerca para... estoy con gran pardo, vaya a ver. Vamos a combatir, aunque ya sabemos que ganaré yo. Menos mal que le leveré, ¿eh? Pero bien. Ojo, los Pokémon que tienen, Desgraciados. ¿El Roca era eficaz contra el bicho o el bicho contra el Roca? Eso no lo recuerdo. Voy a sacar a Culebrilla. Voy a sacar a Culebrilla. ¿Tengo alguna poción o no? Si no la tengo sí que debería jugar, ¿verdad? Vale. Es un nivel. Y él lanza rocas, tío. Venga. ¿Cómo? No me rayes, ¿eh? Voy a cambiar. Me ha hecho bajar mucho la defensa especial. Me está rayando, Vale. No sé si es que solo tiene llanto falso o qué cojones, pero vamos. Creo que sea más rápido mi Hunter y un hidrocañón lo mate. Voy a ir a curar por los temas de los PPs y vamos. Mi starter ya ha muerto, tío. Vale, ahí en rojo, voy subiendo, Ahí. ¿Qué nivel estaba? A marcármelo aquí donde las rutas, que el siguiente Pokémon es nivel 14. Puedo aquí levelear de la hostia. Vale. Joder, lo siento por estar un poco así decaído, tío, pero... en verdad es una vida, tampoco pasa nada. Vamos bien, pero... sí. Podría haber salido un Charizard ahora, iba leveleando, tío. 25 PS, ¿cuántos tienen estos? 25. Vale, tampoco es tan alto. Es muy alto para ser nivel 5. Rampardos es... claro, he dicho que Granidos fue la primera evolución, pero oye. Me encanta, Nunca lo he tenido en mi equipo. Pero tampoco es que haya variado mucho de equipos, Yo era el que cogía el starter y jugaba con él hasta el nivel 100. Y luego el legendario a veces lo usaba. Vale, bien. No ver Pokémon. Vamos a dejar este. No. Pensaba que podía dejar el equipo. Bien, vamos a dejar a Odis en el NPC. Que luego ahora voy a poner esa saga turrita, no lo haré. Pero luego lo cambiaré de el nombre. Si quieres que descanses hasta que se repongan, bueno, pues vale. Vamos a analizar el equipo, Huntail y Rampardos. A ver, debilidades así grandes, el planta. El planta nos destroza. Así que oye, vamos a intentar que... no, creo que ya lo he dicho, se puede gafar, Se puede venir la gafada. Vamos a ver, este sí, contigo hemos peleado. Contigo, zorra asquerosa, que me han matado a Odis. Contra ese tal. Vamos a ver qué nos sale. Rampardos. Pues nada, no creo que le podamos matar de un golpe así. Paso de gastar PPs de hidrocañón.
Pero me gusta que tenga dos ataques fuertes. Bueno, no son fuertes, pero al ser de su propio tipo. Este no sé si va a querer pelear o no. Pero vamos a coger esa Pokéball y por Dios que sea una poción, Vale, otros Rampardos al nivel 3. Todos salen al nivel 3, parece ser. Charizard hubiera sido muy clave también, pero... Vale, el Rampardos está muy bien. O lo mismo y nos da tiempo a capturar otro Pokémon de ruta. Para así no tener que levelarlo para mañana. Raid grande. Raid grande, O sea, imaginaos a Lodis con mazazo y raid grande ya. Vale, hay evento con Maya, pero creo que voy a combatir porque lo mismo. Bueno, le meto un hidrocañón y paso casa. Creo que sería mejor que capturases algunos más, por si tuvieras que visitar lugares lejanos, por ejemplo. Ya sé, ¿no crees que es mejor saber más cosas sobre los Pokémon? Pues claro que sí, conozco el lugar perfecto. Venga, no te cortes, sígueme. Lugar para capturar más Pokémon. A ver. Ah, esto es Ciudad Jubileo, hostia. ¿Ese hombre qué es lo que hace? Ah, ese. Este es Hansome, ¿no? O Hanson, no sé cómo queráis llamarlo. Maya. ¿Cómo? Hombre misterioso, ¿cómo es posible? Me habéis desenmascarado como miembro de la Policía Internacional. ¿Qué? ¿Cómo? ¿De qué habla? Yo solo quería charlar. Ja, con que solo queríais charlar, ¿no? Ese hombre me hace mucha gracia también en Pokémon X y en Pokémon... Creo que es el que está en Ultrasol con lo de los Ultraentes. ¿Por qué os habéis acercado? ¿No es así? Vuestra perspicacia es aterradora. Sois admirables. Ahora que se ha fastidiado de mi tapadera, permitid que me presente. Pertenezco a la élite trotamundos de la Policía Internacional. Me llamo... Ah, no, no os diré mi verdadero nombre. Mi nombre en clave es Hansome. Así es como me llaman, por cierto. ¿Te han dicho alguna vez que no hay que robar? Sí. Para quien no lo sepa, Hansome es atractivo en inglés. Es un poco... prepotente el chaval. Vale, este nos va a dar la turrita sobre el equipo Galaxia. Cámara lucha. Vale, el audio veo que no se escucha muy bien tampoco, Tampoco... Mientras esté sincronizado, porque es que en el otro se me sincronizó y no sé cómo. Así que disculpas por el anterior vídeo. Mejor os lo doy. También quiero pediros algo. Si me volvierais a ver, os ruego que no me habléis porque estoy de servicio. Bueno, mejor sí. Podéis hablarme, tenéis que hablar. Déjame sienta solo. No, no. Informadme si veis a gente sospechosa. Informadme de cualquier suceso. Ya se va, ¿no? Vale, sí, se va. Llevamos ya 14 minutos de vídeo, creo. No, 14 no, 17 o así. Que aún no me he puesto el reloj bien, así que... Aquí está el dojo Pokémon, que aprendes mucho. Antes de entrar ahí a tu amigo Rubial. Puede que siga adentro estudiando. Bueno, adiós. Vamos a ver si podemos capturar Pokémon. Bueno, espera. Vamos a hacer la cosa bien. Vamos a ir a comprar Pokéballs. Vamos a ver. Me voy a gastar el dinero todo en Pokéballs hasta que me sobre, Ya lo digo. ¿Cómo? Una Pokéball. Bajando Pokémon no voy a capturar. Voy a ir a hablar con Rubial. Que me diga qué hay que hacer. Y luego le velaré un poquillo. Porque... Vamos a ver. Aquí, ¿no? En el dojo donde estaba el amigo. Vale, sí está. Uy. ¿Eso qué es? No. Flecha venenosa. No me acuerdo qué hacía, pero bueno. Creo que potenciaba los movimientos de tiburón. Iván, ¿tú también has venido a estudiar? Pues yo me he adelantado. Ya sé que todo... Me sé todo que viene en la pizarra. Porque como entrenador, porque... Saber cosas para que mis Pokémon no resulten heridos en combate, ¿no? Y dime, Iván, ¿qué te trae por aquí? ¿Tienes algo para mí? Ah, sí, el mapa este, ¿no? Un mapa, perdón, son dos. Bueno, no está mal. A ver, vale, según el mapa ahora tengo que ir a Ciudad Pirita. Su gimnasio será perfecto para entrenar ahora mismo. Nuevos Pokémon. Si llego así seré el mejor entrenador de todos los tiempos. Nos vemos, chao. Vale, y nos vamos al gimnasio de Ciudad Pirita. Vamos a asignar el mapa, a ver si me acuerdo cómo se hacía aquí. Asignar. Y a ver si están bien los botones. Vale, ya haremos el mapa. Hay que ir
A Pueblo de la Moda. Flor, Ciudad Pirita, es para la derecha. Vale, pues vamos a ir si nos dejan ir ya. No, ahora tenemos el evento este del reloj. A ver, voy a decirte una cosa. Uno no puede ir por ahí delante si no tiene un Pokéreloj, eso sabías, ¿no? Y también sabrás lo que es un Pokéreloj, espero. Culpa que se bebiendo agua, es que soy un poco malo de la garganta, ya habréis notado. Vale, tenemos que encontrar a los 3 payasos. Tengo una pregunta, como los concursos, todas las preguntas estarán relacionadas con los Pokémon, es lo lógico, porque los Pokérelojes son herramientas para los entrenadores. Cada payaso te dará un cupón, uno de los 3 si van a haberme entendido. Bien, pues vamos a... no recuerdo muy bien dónde estaban los 3. Uno creo que estaba aquí. ¿Esto qué es? Pero aquí se accede a terminal global, tu puerta al mundo. Es una pena, pero no tienes ninguna medalla que no es. Bien, vale. Pues bueno, creo que lo vamos a dejar por aquí. Y para no daros la turrita, para mañana os habré hecho lo del Pokéreloj y todo. Y iremos a por el segundo Pokémon de ruta y le veré un poquillo. Seguro. No me enrollo más. Espero que os haya gustado, ya sabéis, dejar vuestro like, compartirlo para que pueda llegar a más gente y suscribiros si no lo estáis. Mañana, nuevo capítulo. Adiós.